A 1300 años luz de la Tierra, dentro de la nebulosa de Orión, hay una estrella que todavía no ha cumplido ni 150.000 años de vida. Para dimensionar lo joven que es, nuestro propio Sol tiene 4.600 millones de años. Si comprimiéramos la vida del Sol en un único año calendario, esta estrella recién nacida tendría apenas unos 12 minutos de existencia, el tiempo que tarda en hervir un huevo, comparado con un año entero de vida solar. Dentro de esa nube de gas, envuelta en un capullo que ningún telescopio óptico logra atravesar, algo extraordinario está ocurriendo a su alrededor. Por primera vez en la historia de la astronomía, un equipo de científicos ha logrado fotografiar el instante exacto en que el polvo cósmico empieza a convertirse en roca. El primer paso microscópico y silencioso de un proceso larguísimo que, miles de millones de años después, podría terminar en un planeta como el nuestro. Detrás del descubrimiento hay un equipo genuinamente internacional, con astrónomos trabajando desde los Países Bajos, Estados Unidos, Bélgica y Chile, coordinando el uso de dos de los observatorios más caros y más solicitados jamás construidos por la humanidad para apuntar, ambos a la vez, hacia un único punto diminuto del cielo dentro de la constelación de Orión. La estrella se llama HOPS 315, catalogada originalmente como una simple fuente de calor tenue dentro de un relevamiento de 2013, y convertida, 12 años después, en el objeto individual mejor documentado de toda la astrofísica de formación planetaria temprana. Y lo que se ha observado a su alrededor no es una teoría, ni una simulación por computadora, ni una extrapolación basada en meteoritos que cayeron en la Tierra. Es, según la científica que lideró el hallazgo, la primera vez que identificamos el momento exacto en el que se inicia la formación de un planeta alrededor de una estrella que no es la nuestra. Y a diferencia de todo lo observado hasta ahora en este campo de la astrofísica, esta vez no hace falta extrapolar nada a partir de rocas antiguas, ni asumir que un proceso ocurrido hace miles de millones de años en nuestro propio sistema solar se parece necesariamente a lo que ocurre en otros rincones de la galaxia. Simplemente hace falta apuntar el instrumento correcto, en el momento correcto, hacia el lugar correcto. ¿Cómo se logró ver algo que llevamos décadas intentando observar sin éxito? ¿Qué significa exactamente que el polvo se esté convirtiendo en cristal ahora mismo, en tiempo real, mientras grabamos este video? Y si este proceso es el mismo que dio origen a la Tierra, ¿qué nos dice sobre las probabilidades de que existan otros planetas como el nuestro en la galaxia? En este video vas a conocer cómo los meteoritos que caen en nuestro planeta guardan, desde hace más de 4.500 millones de años, el registro fósil de este mismo proceso. Cómo un isótopo radiactivo extinguido hace miles de millones de años nos reveló que el sistema solar se calentó desde adentro en sus primerísimos instantes. Cómo el telescopio espacial Herschel encontró, en 2013, algunas de las estrellas más frías y jóvenes jamás catalogadas. Por qué durante más de una década pudimos fotografiar planetas ya formados, pero nunca el instante exacto de su nacimiento. Como la combinación del telescopio espacial James Webb y el observatorio ALMA, en el desierto de Atacama, resolvió finalmente ese vacío en 2025. ¿Qué obstáculos físicos, todavía sin resolver del todo, podrían impedir que este sistema llegue a completarse? ¿Y por qué la respuesta a esta pregunta podría determinar cuántos planetas como la Tierra existen realmente esperando ser descubiertos? Vivimos en un planeta rocoso. Hemos enviado sondas a los otros 7 planetas de nuestro sistema solar y hemos catalogado más de 6.000 mundos girando alrededor de otras estrellas. Con todo ese volumen de información acumulada durante décadas, sería razonable asumir que entendemos perfectamente cómo se forma un planeta. La realidad es bastante distinta. Casi todo lo que sabemos sobre el nacimiento de los planetas proviene de 2 fuentes indirectas. La primera son los meteoritos que han caído en la Tierra a lo largo de la historia, fragmentos de roca que conservan, congelada en su estructura mineral, la composición química de los primeros millones de años del sistema solar. La segunda son los propios planetas de nuestro sistema, tal como los vemos hoy, ya completamente formados y estables, miles de millones de años después de su creación. Entre ambas fuentes hay un abismo de tiempo, y hasta hace muy poco, ningún instrumento había logrado asomarse a ese abismo
mientras estaba ocurriendo. Lo que falta en el medio es el proceso en sí. La transición exacta entre una nube de gas y polvo y un objeto sólido capaz de convertirse, con el tiempo, en un planeta. Ese tramo del camino ha permanecido oculto durante toda la historia de la astronomía moderna, no por falta de interés, sino por un obstáculo físico prácticamente insalvable. El propio material que forma los planetas es exactamente el mismo material que bloquea la luz necesaria para observarlos. Las estrellas más jóvenes, las que todavía están rodeadas por el disco de gas y polvo del que se alimentan, quedan completamente veladas a la vista de los telescopios convencionales. Es como intentar fotografiar el interior de una tormenta de arena mientras la tormenta todavía está en pleno apogeo, con la dificultad añadida de que, en este caso, la tormenta puede durar cientos de miles de años, y la única luz visible capaz de escapar de su interior queda absorbida casi por completo antes de llegar a cualquier telescopio terrestre. Para cuando el polvo finalmente se disipa y la estrella queda expuesta a nuestra vista, los planetas que se formaron a su alrededor ya llevan cientos de miles, si no millones de años de existencia. Hemos visto planetas con apenas 5 millones de años de edad. Hemos visto gigantes gaseosos orbitando estrellas de solo 2 millones de años. Pero en todos los casos, sin excepción, llegamos después de la fiesta. El momento exacto de la creación, el instante en que el polvo microscópico empieza a solidificarse por primera vez, seguía siendo, hasta hace muy poco, una página en blanco en nuestros libros de astronomía. Hay, además, un problema físico previo, todavía más básico, que ninguna observación directa puede resolver por sí sola. Antes de que exista un disco donde condensar minerales, tiene que colapsar una nube molecular entera. Ese colapso empieza cuando una nube de gas y polvo, en equilibrio delicado durante millones de años entre la presión térmica que la empuja hacia afuera y la gravedad que la empuja hacia adentro, recibe una perturbación externa, por ejemplo la onda de choque de una supernova cercana, y la balanza se rompe. La gravedad empieza a ganar más rápido de lo que la presión puede compensar, y el colapso se vuelve imparable. A medida que el material cae hacia el centro, se calienta y empieza a girar cada vez más rápido, exactamente igual que una patinadora sobre hielo que acelera su giro al recoger los brazos. En apenas 100.000 años, la mayor parte de la masa se concentra en el centro, formando una protoestrella, mientras el resto se aplana en un disco giratorio de polvo a su alrededor. Ese disco es, literalmente, la cuna donde ocurre todo lo demás. ¿Es posible fotografiar el instante exacto en que ese polvo empieza a solidificarse? ¿O está condenado a seguir siendo, para siempre, un proceso que solo podemos inferir de manera indirecta? La respuesta empieza, de forma poco intuitiva, con rocas que llevan miles de millones de años enterradas en el desierto o incrustadas en el hielo de la Antártida. El 8 de febrero de 1969, una bola de fuego cruzó el cielo del norte de México y explotó sobre el pueblo de Pueblito de Allende, en el estado de Chihuahua, dispersando fragmentos de un meteorito por una superficie de más de 300 kilómetros cuadrados. El meteorito de Allende resultó ser uno de los hallazgos más importantes de la historia de la ciencia planetaria, no por su tamaño, sino por su antigüedad y su composición. Dentro de sus fragmentos, los científicos encontraron unas inclusiones diminutas de apenas unos milímetros de diámetro, compuestas principalmente de calcio y aluminio. Se las bautizó como inclusiones ricas en calcio y aluminio, conocidas por sus siglas en inglés como CAI. Estas diminutas inclusiones resultaron ser los primeros sólidos que se formaron en todo el sistema solar, los materiales con el punto de condensación más alto de toda la nube original de gas y polvo que dio origen al Sol y a los planetas. En 2012, un equipo liderado por el geoquímico James Connelly, usando un método de datación basado en la desintegración radiactiva de isótopos de plomo, logró fechar estas inclusiones con una precisión extraordinaria. 4.567 millones de años y 300.000 años de margen de error, la fecha de nacimiento más precisa que tenemos para todo el sistema solar. El método aprovecha que el uranio se desintegra en plomo a un ritmo constante y perfectamente conocido a lo largo de miles de millones de años, funcionando como un reloj geológico natural incrustado en la propia roca. Midiendo con precisión la proporción entre distintos isótopos de uranio y de plomo presentes dentro de cada inclusión, es posible calcular, hacia atrás,
el momento exacto en que ese mineral se solidificó por primera vez a partir del gas caliente original, sin necesidad de ningún otro dato adicional. Este hallazgo permitió reconstruir, en teoría, algo conocido como la secuencia de condensación. A medida que un disco protoplanetario se va enfriando desde el centro hacia afuera, los distintos compuestos químicos se solidifican en un orden específico, determinado únicamente por su temperatura de condensación. Primero se solidifican las inclusiones de calcio y aluminio, a temperaturas superiores a los 1400 grados Kelvin. Después, a temperaturas más bajas, se forman los silicatos cristalinos, como la forsterita. Finalmente, mucho más lejos del calor central, se condensan los hielos y los compuestos volátiles. El propio meteorito de Allende aportó, años más tarde, una segunda pista crucial sobre las condiciones extremas de ese sistema solar recién nacido. En 1976, un equipo formado por Typhoon Lee, Dmitry Papanastasiou y Gerald Wasserburg, del Instituto Tecnológico de California, encontró dentro de las inclusiones de calcio y aluminio del meteorito restos de magnesio 26, un isótopo que solo puede formarse a partir de la desintegración radiactiva de aluminio 26, un isótopo con una vida media de apenas 700.000 años. La presencia de sus productos de desintegración demostraba que el sistema solar primitivo contenía cantidades significativas de este isótopo de vida extremadamente corta en el momento exacto de su formación, probablemente inyectado por una supernova o una estrella masiva cercana poco antes o durante el colapso de la nube. Ese calor radiactivo interno, generado por la propia desintegración del aluminio 26, pudo haber sido suficiente para fundir parcialmente los primeros cuerpos planetarios formados en el disco. Otro dato que solo pudimos obtener estudiando piedras caídas del cielo, nunca observando el proceso mientras ocurre. El problema es que toda esta secuencia, desde la condensación de las inclusiones de calcio y aluminio hasta el calentamiento radiactivo interno, se había reconstruido exclusivamente a partir de rocas antiguas encontradas en la Tierra, nunca observando el proceso ocurrir en tiempo real alrededor de otra estrella. Durante más de 40 años, la comunidad científica trabajó con un modelo teórico sólido, pero completamente indirecto, como intentar reconstruir el nacimiento de un bebé estudiando únicamente sus fotografías de la universidad. La primera prueba de que estrellas jóvenes conservan discos de polvo a su alrededor llegó, de forma indirecta, en 1983, cuando el satélite infrarrojo IRAS, un proyecto conjunto de Estados Unidos, los Países Bajos y el Reino Unido, detectó un exceso de radiación infrarroja alrededor de la estrella Vega, y poco después alrededor de una estrella mucho más joven, Beta Pictoris, situada a 63 años luz de distancia. Ese exceso de calor solo podía explicarse por la presencia de una gran cantidad de polvo orbitando la estrella, calentado por su luz. Un año después, en 1984, los astrónomos Bradford Smith y Richard Terrell, usando un telescopio equipado con un coronógrafo, un instrumento diseñado para bloquear la luz directa de una estrella y revelar lo que hay a su alrededor, obtuvieron desde el Observatorio de las Campanas, en Chile, la primera imagen directa de un disco de polvo alrededor de otra estrella. El disco de Beta Pictoris apareció como una fina línea de material visto casi de canto, extendiéndose cientos de unidades astronómicas a ambos lados de la estrella. Era la primera confirmación visual de que los discos protoplanetarios, hasta entonces solo una construcción teórica basada en nuestro propio sistema solar, existían de verdad alrededor de otras estrellas. Una década más tarde, en 1994, los astrónomos Mark McCorian y Robert Odell llevaron esta búsqueda un paso más allá, apuntando el telescopio espacial Hubble, recién corregido de su famoso defecto óptico, directamente hacia el cúmulo del trapecio, en el corazón de la nebulosa de Orión. Ahí encontraron algo notable: más de 150 discos protoplanetarios, visibles como pequeñas siluetas oscuras o brillantes recortadas contra el resplandor de la nebulosa de fondo. Una estructura que bautizaron Proplitz, contracción de la expresión en inglés para discos protoplanetarios en evaporación. Por primera vez, teníamos prueba directa de que los discos de formación planetaria no eran un fenómeno raro, sino algo relativamente común alrededor de estrellas jóvenes. El problema era la resolución. Las imágenes del Hubble mostraban la silueta general de estos discos, su tamaño, su forma,
incluso su orientación respecto a la estrella central. Pero no tenían ni de lejos la resolución espacial ni la sensibilidad espectral necesarias para detectar qué estaba ocurriendo químicamente en su interior, mucho menos para identificar el instante exacto en que el polvo empieza a solidificarse. Veíamos la cuna. No podíamos ver lo que estaban haciendo dentro de ella. En 2013, un equipo liderado por la astrónoma Amelia Stutz dirigió el telescopio espacial Herschel de la Agencia Espacial Europea hacia el complejo de nubes moleculares de Orión, la región de formación estelar más grande y más cercana a nuestro sistema solar. El proyecto recibió el nombre de Herschel Orion Protostar Survey, conocido por sus siglas como HOPS. El equipo de STATS concentró su atención en una zona específica dentro de esa nube gigante, cerca de la nebulosa Messier 78, y encontró 15 protoestrellas completamente nuevas, nunca antes catalogadas, con masas de entre 1/5 parte y 2 veces la masa del Sol. Lo que hacía especiales a estas 15 protoestrellas era su temperatura extrema. Sus envolturas de gas estaban a apenas 20 grados por encima del cero absoluto. Un frío tan intenso que solo podía significar una cosa. La estrella en su interior todavía no había tenido tiempo suficiente para calentar el material que la rodeaba. Eran, según los cálculos del propio equipo, algunas de las protoestrellas más jóvenes jamás documentadas hasta ese momento. Para entender qué tan temprana es esa etapa, conviene conocer el sistema de clasificación que la propia comunidad astronómica usa para catalogar estrellas jóvenes, propuesto en 1987 por el astrónomo Charles Lada, a partir de la forma de la curva de energía infrarroja que emite cada objeto. Las protoestrellas de clase 0 son las más embrionarias de todas, completamente envueltas en su envoltura original de gas, con la mayor parte de su masa final todavía cayendo hacia el centro. Las de clase 1 ya acumularon la mayor parte de esa masa, pero conservan todavía una envoltura sustancial a su alrededor. Las de clase 2, ya sin envoltura, corresponden a lo que solemos llamar un disco protoplanetario clásico, el mismo tipo de objeto que Macogran y Odell fotografiaron como Proplitz en 1994. Y las de clase 3 son estrellas jóvenes que ya perdieron casi todo su gas, dejando en el mejor de los casos apenas un disco residual de escombros. HOPS 315 se ubica justo en la frontera entre la clase 0 y la clase 1, la etapa más temprana, y hasta 2025, la más inaccesible de todo este esquema de clasificación. Para encontrar estas 15 protoestrellas, el equipo de Stutz tuvo que examinar sistemáticamente cientos de fuentes de calor tenue repartidas por toda la nube molecular, descartando una por una las que resultaban ser simples grumos de gas frío sin ninguna estrella en su interior. Un proceso de eliminación que llevó varios años de análisis cuidadoso de los datos de Herschel antes de poder publicar el catálogo definitivo. El catálogo HOPS se convirtió, a partir de ese momento, en una referencia obligada para cualquier astrónomo interesado en observar las primerísimas etapas de la formación estelar. Y HOPS 315, la protoestrella que años después terminaría protagonizando este video, formaba parte de ese mismo catálogo original desde el principio, esperando, sin que nadie lo supiera todavía, a que la tecnología alcanzara finalmente la capacidad necesaria para revelar sus secretos. Pero incluso con este catálogo en mano, la formación de los planetas seguía siendo un capítulo completamente aparte, todavía sin resolver. Encontrar una protoestrella extremadamente joven es solo el primer paso. Ver qué está ocurriendo exactamente en el material que la rodea es un desafío completamente distinto y mucho más difícil. Durante los años siguientes, la tecnología de imagen directa avanzó lo suficiente como para empezar a fotografiar, por primera vez, planetas todavía en formación, aunque siempre en una etapa relativamente avanzada del proceso. En 2018, un equipo usando el instrumento Sphere, montado en el Very Large Telescope de la Agencia Espacial Europea, en Chile, logró fotografiar directamente un planeta gigante gaseoso orbitando la estrella PDS-70, ubicada a 1370 años luz de distancia. El planeta, bautizado PDS-70b, todavía se encontraba inmerso en el disco de material de su estrella, que en ese momento tenía apenas 5.4 millones de años de edad. Un año después, en 2019,
el mismo equipo confirmó un segundo planeta en el mismo sistema, PDS-70c, convirtiendo a esta estrella en el primer caso documentado de un sistema planetario múltiple sorprendido todavía en pleno proceso de formación. El hallazgo fue recibido con enorme entusiasmo por la comunidad astronómica. Por primera vez podíamos ver, con nuestros propios instrumentos, un planeta gigante en construcción. En 2016, un equipo liderado por el astrónomo Christopher Jones Krull, de la Universidad Rice, había encontrado evidencia indirecta de un gigante gaseoso orbitando la estrella CI Tau, de apenas 2 millones de años de edad. Aunque en ese caso el planeta se detectó por su efecto gravitatorio sobre la estrella, no mediante imagen directa. Entre ambos casos, PDS-70 y CI Tau, la comunidad científica tenía por primera vez ejemplos concretos de gigantes gaseosos existiendo en sistemas extremadamente jóvenes. Pero incluso estos ejemplos representaban una etapa relativamente tardía del proceso completo. Un planeta del tamaño de Júpiter, ya formado lo suficiente como para abrir una brecha visible en el disco de su estrella, es el resultado final de una cadena de eventos que había comenzado mucho antes, en una etapa demasiado temprana y demasiado oculta para que ningún telescopio pudiera captarla. Entre el polvo microscópico de una nube molecular y un planeta gigante gaseoso de varias veces la masa de Júpiter, había, todavía, un vacío enorme sin observar. Cientos de miles, si no millones de años de historia que ningún instrumento había logrado presenciar directamente. Eso era, hasta 2025, lo que le faltaba a nuestra comprensión del nacimiento de los planetas. En julio de 2025, un equipo internacional liderado por la astrónoma Melissa McClure, de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, y la astrónoma Merel van 't Hoff, de la Universidad Purdue, en Estados Unidos, publicó un hallazgo que llenó, de golpe, buena parte de ese vacío observacional. El James Webb, lanzado el 25 de diciembre de 2021 a bordo de un cohete Ariane 5 desde la Guayana Francesa y estacionado desde entonces en el punto de Lagrange L2, a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, cuenta con un espejo principal segmentado de 6.5 metros de diámetro, compuesto por 18 piezas hexagonales de berilio recubiertas de oro, la superficie de recolección de luz infrarroja más grande jamás puesta en órbita. El equipo dirigió ese instrumento hacia HOPS 315, una de las protoestrellas catalogadas originalmente dentro de la nebulosa de Orión, con una edad estimada de menos de 150.000 años y una masa de apenas 0.6 veces la del Sol. La estrella seguía envuelta en un espeso capullo de gas y polvo, exactamente el tipo de barrera que había frustrado todos los intentos anteriores de observación directa. Pero los investigadores encontraron un resquicio. Una pequeña abertura en la nube de material que rodea a la estrella, orientada de tal forma que permitía observar, casi de frente, el disco protoplanetario en formación sin que el gas exterior bloqueara por completo la línea de visión. Ese tipo de ventana geométrica es extremadamente infrecuente. De las decenas de miles de protoestrellas jóvenes catalogadas en nuestra región de la galaxia, solo un puñado presenta la orientación exacta necesaria para que un telescopio, por muy potente que sea, pueda mirar directamente hacia el interior del disco en lugar de verlo de canto, bloqueado por completo por su propio material exterior. Encontrar esa combinación exacta de juventud extrema y orientación favorable en una sola estrella fue, en gran medida, la clave que permitió este descubrimiento, y también el motivo por el cual nadie sabe todavía cuántas estrellas similares, con la misma edad pero sin esa ventana geométrica favorable, podrían estar atravesando exactamente el mismo proceso químico ahora mismo, completamente invisibles para cualquier instrumento actual. Aprovechando esa abertura, el equipo usó el instrumento MIRI, el espectrógrafo de infrarrojo medio del James Webb, capaz de captar longitudes de onda de entre 5 y 28 micrones. La ventana espectral exacta donde aparecen las huellas químicas de los minerales calientes cercanos a una estrella recién nacida. El instrumento detectó, de forma simultánea, dos señales químicas extraordinarias: gas de monóxido de silicio caliente y diminutos cristales de silicato sólido. Era, en términos prácticos, el instante exacto en que el gas empieza a condensarse en un sólido por primera vez, la misma secuencia de condensación que los científicos habían reconstruido durante décadas a partir de meteoritos como el de Allende, pero esta vez observada en tiempo real,
ocurriendo alrededor de una estrella completamente distinta a la nuestra. Como explicó la propia McClure, como autora principal del estudio publicado, era la primera vez que se identificaba el momento exacto en el que se inicia la formación planetaria alrededor de una estrella distinta al Sol. En otras palabras, estábamos presenciando, en vivo, la primerísima etapa de un proceso que hasta entonces solo conocíamos por sus rastros fósiles, miles de millones de años después de haber ocurrido en nuestro propio sistema solar. McClure y Van 't Hoff no se conformaron únicamente con la detección del James Webb. Para entender exactamente en qué parte del disco estaba ocurriendo este proceso de condensación, el equipo dirigió también el Atacama Large Millimeter Array, conocido como ALMA, un conjunto de 66 antenas de radio ubicadas a 5.000 metros de altitud en el desierto de Atacama, en Chile, operado de forma conjunta por observatorios de Estados Unidos, Europa, Japón y Chile. Mientras el James Webb es capaz de detectar el gas caliente cercano a la estrella a través de luz infrarroja, ALMA está especializado en observar material mucho más frío, el gas y el polvo que emiten en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas, permitiendo trazar la composición química y la estructura completa del disco protoplanetario, incluidas sus regiones más externas y frías. Combinando ambos observatorios, el equipo pudo determinar la ubicación exacta, dentro del disco, donde estaba ocurriendo la condensación de silicatos. Y aquí llegó el segundo hallazgo sorprendente del estudio. Esa región se encuentra, en términos relativos a la escala de la estrella, aproximadamente en la misma zona donde hoy se ubica el cinturón de asteroides de nuestro propio sistema solar, entre 2.2 y 3.2 unidades astronómicas de distancia del Sol. Los investigadores advierten que todavía no sabemos con certeza qué significa esta coincidencia geométrica, pero sugiere, de forma bastante directa, que los mismos pasos iniciales de formación planetaria que dieron origen a nuestro cinturón de asteroides podrían estar repitiéndose, casi calcados, en muchos otros sistemas jóvenes de la galaxia. No sería la primera pista en esa dirección. En 2001, un equipo liderado por los astrónomos Christine Chen y Michael Jura, usando el telescopio espacial infrarrojo de la NASA, detectó un exceso de polvo cálido alrededor de la estrella Zeta Leporis, situada a 70 años luz de distancia, con una edad estimada de varios cientos de millones de años, 1000 veces mayor que la de HOPS 315. La interpretación más aceptada de aquel hallazgo fue que se trataba de los restos de colisiones constantes entre asteroides, el equivalente de un cinturón de asteroides propio alrededor de otra estrella, ubicado a una distancia comparable a la de nuestro propio cinturón. Contrastar esa fotografía de un cinturón de asteroides ya maduro con lo que McClure y Van 't Hoff acaban de observar en HOPS 315, prácticamente en el instante cero de la misma estructura, ofrece dos instantáneas separadas por cientos de millones de años del mismo tipo de proceso, como si tuviéramos, por fin, tanto la fotografía de un recién nacido como la de ese mismo individuo ya adulto, sin nada más que suposiciones para llenar el tiempo intermedio. Hay un detalle adicional que llamó la atención del equipo. En el chorro de material eyectado por la estrella, la cantidad de silicio detectada resultó ser sorprendentemente baja, apenas un 2% de lo que McClure esperaba encontrar en relación con la cantidad de carbono presente. Lejos de ser una mala noticia, la propia McClure interpretó este dato como una pista adicional. Podría ser una señal de que los planetesimales, los bloques de construcción primordiales de los futuros planetas, ya se están formando activamente en esa región del disco, capturando el silicio disponible antes de que escape junto con el resto del material eyectado. Un hallazgo particularmente llamativo, considerando que el sistema completo tiene menos de 150.000 años de edad. La explicación más plausible, según el propio equipo, es que buena parte del silicio disponible en esa región del disco ya no se encuentra en forma de gas, sino que quedó atrapado dentro de granos sólidos que se depositaron hacia el plano medio del disco, la zona más densa y menos accesible a la observación directa. Exactamente el tipo de comportamiento que se esperaría si los primeros planetesimales ya estuvieran empezando a acumular material de forma activa. En otras palabras, la ausencia de silicio en el gas observable podría ser, paradójicamente, la mejor evidencia indirecta de que ya hay sólidos creciendo fuera de nuestra vista. Todo esto abre una pregunta natural. Si HOPS 315 completa su formación,
¿qué tipo de sistema planetario terminaría teniendo? La física del propio disco ya nos da una pista bastante concreta. Un disco protoplanetario no tiene la misma temperatura en todas partes. Cerca de la estrella hace mucho calor, lejos de ella, mucho frío. Existe una distancia concreta, conocida como la línea de nieve, más allá de la cual la temperatura es lo bastante baja como para que el agua se congele en forma de hielo sólido en lugar de permanecer como vapor. En nuestro propio sistema solar primitivo, esa línea se ubicaba a unas 2.7 unidades astronómicas del Sol, justo en el borde interior de lo que hoy es el cinturón de asteroides. Más allá de esa línea, el hielo y el polvo se acumulan con mucha más facilidad, formando núcleos planetarios progresivamente más grandes, como si una bola de nieve fuera creciendo cuesta abajo. Cuando esos núcleos alcanzan una masa suficiente, entre 5 y 10 veces la masa de la Tierra según los modelos actuales, su propia gravedad empieza a capturar directamente el gas circundante, hidrógeno y helio, a un ritmo cada vez más acelerado. Así nacen los gigantes gaseosos. Según nuestros propios modelos, Júpiter y Saturno pudieron haberse formado de esta manera en apenas 10 millones de años, un parpadeo comparado con la edad total del sistema solar. Del otro lado de la línea de nieve, más cerca de la estrella, el hielo se evapora por completo, y solo sobreviven materiales con puntos de fusión mucho más altos, como el hierro, el níquel y los silicatos que el propio James Webb detectó condensándose alrededor de HOPS 315. Para cuando ese material empieza a acumularse en cuerpos más grandes, la mayor parte del gas disponible en esa región ya fue capturado, ya sea por la estrella central o por los gigantes gaseosos que se formaron más lejos. El resultado son mundos más pequeños y rocosos, del tipo que vemos en la parte interior de nuestro propio sistema solar, incluida la Tierra. Incluso si HOPS 315 logra superar todos los obstáculos anteriores, la fotoevaporación externa, la fotoevaporación interna y la barrera del metro, todavía le esperaría una última etapa violenta antes de estabilizarse. Nuestro propio planeta ofrece el ejemplo más estudiado de esta violencia final. La teoría más aceptada sobre el origen de la Luna sostiene que, hace unos 4.500 millones de años, un objeto del tamaño aproximado de Marte, bautizado Theia, colisionó de lleno contra la Tierra todavía en formación, fundiendo buena parte de su superficie y arrojando al espacio el material que, con el tiempo, se condensó para formar nuestro satélite natural. Simulaciones por computadora sugieren que colisiones de esta magnitud, entre planetesimales ya bastante grandes, son un paso prácticamente inevitable en las etapas finales de cualquier sistema planetario rocoso. Una especie de selección natural violenta que determina cuántos planetas sobreviven al final del proceso y con qué características. Si HOPS 315 sigue un camino parecido al nuestro, es probable que, dentro de varios millones de años, en la región donde hoy se están condensando los primeros cristales de silicato, ocurran colisiones igual de catastróficas entre los futuros mundos rocosos que se estén formando ahí. El propio cinturón de asteroides de nuestro sistema solar es un testimonio directo de lo destructivo que puede ser este proceso. A pesar de ocupar una región enorme del espacio, toda la masa combinada de los asteroides que sobreviven hoy en esa zona apenas equivale a un 4% de la masa de la Luna, una fracción diminuta comparada con la cantidad de material sólido que, según los propios modelos, debió haber existido originalmente en esa misma región del disco primitivo. La explicación más aceptada es que Júpiter, una vez formado, dispersó gravitacionalmente a la inmensa mayoría de ese material original, expulsándolo del sistema solar por completo o precipitándolo hacia el Sol o hacia los planetas interiores, y dejando atrás solo un remanente empobrecido de lo que alguna vez pudo haber sido un planeta más. Si HOPS 315 termina formando su propio gigante gaseoso en una posición equivalente a la de Júpiter, es probable que buena parte del material que hoy se está condensando en su cinturón de asteroides incipiente corra, con el tiempo, la misma suerte. No sabemos todavía cuántos planetas terminará teniendo HOPS 315, ni si desarrollará gigantes gaseosos, planetas rocosos o ambos. Pero dado que el proceso de condensación que acabamos de observar está ocurriendo justo en la región equivalente a nuestro propio cinturón de asteroides, sería razonable esperar,
si el sistema logra completarse sin ser interrumpido, una estructura general similar a la nuestra. Mundos rocosos hacia el interior, gigantes helados hacia el exterior, aunque no se puede descartar que la migración planetaria termine reordenando por completo esa disposición inicial, como ha ocurrido en muchos de los más de 6.000 exoplanetas que ya conocemos. El primer exoplaneta jamás detectado alrededor de una estrella parecida al Sol, 51 Pegasi b, descubierto en 1995 por los astrónomos suizos Michel Mayor y Didier Queloz, resultó ser precisamente un caso de esos. Un gigante gaseoso comparable en tamaño a Júpiter, pero orbitando su estrella a una distancia 10 veces menor que la de Mercurio respecto al Sol. Algo imposible de explicar si ese planeta se hubiera formado en ese mismo lugar. La única explicación viable es que el planeta se formó mucho más lejos, más allá de su propia línea de nieve, y después migró hacia adentro a través del disco de gas todavía presente, arrastrado por fricciones gravitatorias con el propio material del disco. Descubrimientos como el de 51 Pegasi b, hoy conocidos genéricamente como Júpiteres calientes, demostraron que la disposición ordenada que vemos en nuestro propio sistema solar, rocosos adentro, gigantes afuera, está lejos de ser la única posibilidad, y que HOPS 315 podría, en teoría, terminar pareciéndose mucho menos a nuestro hogar de lo que su punto de partida actual sugiere. Hasta aquí, la historia ha sido sobre cómo finalmente logramos ver el inicio de la formación planetaria. Ahora hay que hablar de lo peligroso, lo frágil y lo violento que resulta, en términos físicos reales, este proceso, y de cuántas formas puede fracasar antes de producir algo parecido a un planeta habitable. Para entender la urgencia real de este proceso, conviene recordar un estudio estadístico publicado en 2001 por los astrónomos Carl Heisch, Elizabeth Lada y Charles Lada, que analizó cientos de estrellas jóvenes repartidas en varios cúmulos distintos, agrupadas según su edad. El resultado fue contundente. Mientras que aproximadamente un 80% de las estrellas de apenas 1 millón de años conservan todavía un disco de gas detectable a su alrededor, esa proporción cae a menos del 10% una vez que las estrellas alcanzan los 5 millones de años de edad. En términos prácticos, los discos protoplanetarios tienen, en promedio, una especie de vida media de unos 3 millones de años antes de perder la mayor parte de su gas. HOPS 315, con apenas 150.000 años, se encuentra todavía muy al comienzo de esa ventana temporal. Pero esa ventana, según los propios datos observacionales acumulados durante más de 2 décadas, se cierra mucho más rápido de lo que la teoría clásica de formación planetaria, con sus 10 a 30 millones de años necesarios para completar el proceso, parecería sugerir a primera vista. Empecemos por el lugar donde se encuentra HOPS 315. La nebulosa de Orión no es un entorno tranquilo. Es uno de los viveros estelares más activos y más violentos de toda nuestra región de la galaxia, repleto de estrellas masivas jóvenes, algunas decenas de veces más masivas que el Sol, que emiten cantidades colosales de radiación ultravioleta. Desde comienzos de la década de 1990, gracias a imágenes del telescopio espacial Hubble, obtenidas por los astrónomos Mark McCorran y Robert Odell, sabemos que muchos discos protoplanetarios dentro de la nebulosa de Orión desarrollan una estructura conocida como proplid, una especie de cola alargada de gas que se desprende del disco, empujada directamente por la radiación de las estrellas masivas vecinas. Este proceso, conocido como fotoevaporación externa, puede destruir por completo un disco protoplanetario en apenas 1 o 10 millones de años, dependiendo de la distancia a la que se encuentre la estrella masiva más cercana. El caso más estudiado es el del propio cúmulo del trapecio, en el corazón de la nebulosa de Orión, dominado por Theta 1 Orionis C, una estrella hasta 40 veces más masiva que el Sol y capaz de emitir una cantidad de radiación ultravioleta varios cientos de miles de veces superior a la solar. Los discos protoplanetarios situados a menos de 0.1 años luz de una estrella de ese calibre pierden masa a un ritmo de hasta 1/100 de masa terrestre por año. Un ritmo de erosión que, sostenido en el tiempo, puede desmantelar un disco entero mucho antes de que termine de formar planetas rocosos. HOPS 315 no se encuentra tan cerca del trapecio como para sufrir una erosión tan extrema,
pero sí está inmersa en la misma nube molecular gigante, a una distancia donde la radiación ultravioleta de fondo generada por decenas de estrellas masivas dispersas por toda la región sigue siendo un factor nada despreciable. Esto plantea una paradoja interesante sobre la elección misma de este objeto de estudio. Orión es, precisamente por su cercanía relativa, a solo 1300 años luz, y por su enorme población de estrellas jóvenes, el laboratorio natural preferido de los astrónomos para estudiar la formación estelar y planetaria. Pero es, al mismo tiempo, uno de los entornos más hostiles posibles para que esa formación planetaria llegue a buen puerto. Es muy probable que nuestro propio Sol se haya formado en un entorno igual de turbulento, rodeado de estrellas masivas hace 4.600 millones de años, la mayoría de las cuales ya explotaron como supernovas o se dispersaron por la galaxia hace mucho tiempo, dejando pocas pistas directas de cómo era realmente nuestro vecindario estelar de origen. Estudiar HOPS 315 es, en cierto modo, la única forma que tenemos hoy de observar en vivo el tipo de entorno peligroso en el que probablemente nació nuestro propio sistema solar. 10 millones de años puede sonar como muchísimo tiempo, pero según nuestros propios modelos de formación planetaria, hacen falta entre 10 y 30 millones de años para completar la formación de un sistema planetario maduro, con planetas rocosos, gigantes gaseosos y, en algunos casos, un cinturón de asteroides estable. Si la radiación de una estrella vecina masiva evapora el disco de HOPS 315 antes de que ese proceso termine, el resultado sería un sistema planetario incompleto, congelado a mitad de camino, con planetas más pequeños de lo esperado o directamente sin gigantes gaseosos. Hay un segundo obstáculo físico, todavía sin resolver del todo por la teoría, que ocurre mucho antes de que la radiación externa se vuelva un problema. Se trata de la llamada barrera del rebote o barrera de los metros. Cuando los granos de polvo microscópico empiezan a chocar entre sí dentro del disco, tienden a pegarse y crecer sin demasiada dificultad hasta alcanzar tamaños de apenas unos milímetros, del tamaño de un condrito, como los que se encuentran en meteoritos como el de Allende. Pero a partir de ahí, el crecimiento se complica enormemente. Los objetos de tamaño mediano, de entre unos centímetros y varios metros de diámetro, dejan de pegarse con facilidad entre sí, y además, la fricción con el gas del disco frena su movimiento orbital, haciendo que caigan en espiral hacia la estrella central en apenas 100 años, un abrir y cerrar de ojos en términos astronómicos. Este problema tiene nombre propio y una fecha de nacimiento teórica precisa. En 1977, el astrofísico Stanley Weidenschilling calculó matemáticamente la velocidad a la que un objeto de 1 metro de diámetro, orbitando a la distancia de nuestro cinturón de asteroides, cae en espiral hacia su estrella debido a la fricción con el gas circundante, y obtuvo un resultado alarmante. Apenas un siglo, un abrir y cerrar de ojos comparado con los varios millones de años que dura toda la formación planetaria. Desde entonces, el problema se conoce en la literatura científica como la barrera del metro, y durante casi 5 décadas ha sido uno de los mayores dolores de cabeza teóricos de toda la disciplina. Para superar esta barrera, la comunidad científica maneja principalmente una hipótesis, propuesta y refinada matemáticamente en 2005 por los astrofísicos Andrew Youdin y Jeffrey Goodman, conocida como inestabilidad de flujo. Según este modelo, en ciertas zonas del disco donde la concentración local de sólidos respecto al gas supera un umbral crítico, las partículas empiezan a interactuar entre sí de forma colectiva, frenando parcialmente al gas que las rodea y generando remolinos locales que concentran todavía más polvo en el mismo lugar, en un proceso que se retroalimenta a sí mismo. Cuando la concentración es suficiente, el propio material colapsa directamente por su propia gravedad, saltándose por completo la fase intermedia de crecimiento centímetro a centímetro, algo parecido a una roca que emerge de golpe de una tormenta de arena en lugar de formarse grano a grano. Observar repetidamente cómo cambia la proporción entre gas y sólidos dentro del disco de HOPS 315, algo que el propio equipo de McClure y Van 't Hoff planea hacer en los próximos años de seguimiento, podría finalmente confirmar o descartar esta hipótesis con datos observacionales reales, en lugar de depender exclusivamente de simulaciones por computadora, y con ella, resolver uno de los cuellos de botella teóricos más persistentes
de toda la formación planetaria. Existe todavía un tercer peligro, más sutil que los dos anteriores, que no proviene del exterior sino de la propia estrella. Se conoce como fotoevaporación interna y fue modelada con detalle en 2012 por el astrofísico James Owen y sus colaboradores. A medida que una protoestrella joven crece, empieza a emitir su propia radiación ultravioleta y de rayos X, generada en su atmósfera exterior extremadamente activa. Esa radiación, emitida desde el propio centro del disco hacia afuera, calienta las capas superiores de gas cercanas a la estrella hasta el punto de que ese gas escapa de la atracción gravitatoria del sistema, abriendo poco a poco un hueco central que va creciendo hacia afuera con el paso del tiempo. Según los modelos de Owen, este proceso interno puede disipar por completo el gas de un disco protoplanetario en apenas unos pocos cientos de miles de años, una vez que comienza, mucho más rápido que la fotoevaporación externa causada por estrellas vecinas. La diferencia crucial es que la fotoevaporación interna actúa desde la posición exacta donde se están formando los planetas gigantes, mientras que la externa ataca principalmente los bordes exteriores del disco. HOPS 315, con apenas 150.000 años de edad, todavía es demasiado joven para que este mecanismo interno se haya activado con fuerza, pero es, según los propios modelos de formación planetaria, uno de los relojes que definirá cuánto tiempo le queda a este disco antes de perder la capacidad de seguir formando gigantes gaseosos. Todo esto significa que lo que estamos presenciando en HOPS 315 no es, en absoluto, el nacimiento garantizado de un futuro sistema solar. Es una carrera contra el reloj, con varios obstáculos físicos serios de por medio, cualquiera de los cuales podría dejar a esta joven estrella con un sistema planetario radicalmente distinto del nuestro, o directamente sin planetas rocosos. Entender si HOPS 315 va a terminar pareciéndose a nuestro propio sistema solar, o si va a fracasar en el camino, no es solamente una curiosidad científica aislada. Se ha convertido en una de las prioridades centrales de la astronomía observacional actual, con instrumentos de varios miles de millones de dólares apuntando específicamente a resolver esta pregunta en los próximos años. El telescopio espacial James Webb, el instrumento que hizo posible este descubrimiento, es un proyecto conjunto de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, con un costo total de desarrollo, lanzamiento y operación estimado en más de 10.000 millones de dólares, financiado a lo largo de más de 2 décadas de trabajo conjunto entre 3 agencias espaciales de distintos continentes. El Observatorio ALMA, el segundo instrumento clave de este descubrimiento, representa otro tipo de colaboración internacional, financiado y operado de forma conjunta por el Observatorio Nacional de Radioastronomía de Estados Unidos, el Observatorio Europeo Austral y observatorios de Japón, con un costo de construcción superior a los 1.400 millones de dólares. Sus 66 antenas, instaladas a 5.000 metros de altitud en uno de los lugares más áridos e inhóspitos del planeta, dependen de un acuerdo científico y político entre 3 potencias que rara vez colaboran de forma tan estrecha en otros terrenos. La demanda de tiempo de observación en ambos instrumentos es feroz. Cada minuto de uso del James Webb o de ALMA se solicita con años de anticipación, y solo una fracción de las propuestas científicas presentadas cada ciclo logra ser aprobada. En el caso del James Webb, generalmente menos de 1 de cada 5 propuestas recibidas. Una tasa de rechazo comparable, según cifras publicadas por el propio Observatorio Europeo Austral, a la que enfrentan los proyectos que solicitan tiempo en ALMA, donde cada ciclo de observación recibe solicitudes por un volumen de horas varias veces superior a la capacidad real disponible del arreglo de antenas. El hecho de que McClure y Van 't Hoff hayan conseguido tiempo en ambos observatorios para seguir el mismo objetivo es, en sí mismo, una señal de cuánta prioridad le está dando la comunidad astronómica internacional a resolver este problema concreto. Detrás de este único artículo publicado en 2025 hay, además, una red de colaboración que involucra a más de una decena de instituciones científicas de al menos 6 países distintos, desde los Países Bajos hasta Estados Unidos, pasando por Chile, sede física de las antenas de ALMA, y Japón, uno de los socios fundadores del propio observatorio. Ningún país por sí solo posee, hoy en día, la totalidad de la infraestructura necesaria para llevar a cabo un descubrimiento de esta magnitud.
Hace falta, de forma casi obligatoria, la combinación de instrumentos espaciales de altísimo costo con observatorios terrestres igual de costosos, situados en algunos de los lugares más remotos e inhóspitos del planeta. Y esto es solo el comienzo. El Observatorio Europeo Austral está terminando de construir, en Chile, el Extremely Large Telescope, un telescopio óptico e infrarrojo con un espejo principal de 39 metros de diámetro, casi 5 veces más grande que cualquier telescopio óptico terrestre actualmente en funcionamiento, con un presupuesto que ronda los 1.400 millones de euros y una fecha de primera luz prevista para 2028. Uno de sus objetivos científicos centrales, declarado explícitamente por la propia organización, es observar con un nivel de detalle sin precedentes discos protoplanetarios como el de HOPS 315, en busca de más ejemplos de este proceso de formación en sus primerísimas etapas. El Extremely Large Telescope europeo no compite solo. Estados Unidos tiene en construcción dos proyectos rivales de escala comparable. El Giant Magellan Telescope en el desierto de Atacama, muy cerca de las instalaciones de ALMA, con un espejo compuesto equivalente a 24.5 metros de diámetro y un presupuesto superior a los $2.500 millones. Y el 30-Meter Telescope, cuya construcción en Hawái ha quedado suspendida durante años por disputas legales y sociales sobre el uso del terreno en Mauna Kea, un lugar sagrado para la comunidad nativa hawaiana. China, por su parte, ha anunciado planes preliminares para desarrollar su propio telescopio óptico de gran apertura durante la próxima década, buscando no quedar completamente al margen de esta nueva generación de instrumentos gigantes. 3 proyectos de escala similar, financiados por bloques geopolíticos distintos, apuntando en gran medida al mismo tipo de objetivo científico. Discos protoplanetarios jóvenes como el de HOPS 315. A diferencia del James Webb o de ALMA, instalados en el espacio o en un desierto remoto de gran altitud, estos 3 telescopios ópticos gigantes compiten además por un recurso mucho más limitado y disputado: los propios emplazamientos con cielos oscuros, secos y estables en altura suficiente, lo que explica por qué 2 de los 3 proyectos, el Extremely Large Telescope y el Giant Magellan Telescope, terminaron construyéndose a apenas unos kilómetros de distancia entre sí, en el mismo tramo del desierto de Atacama. Al mismo tiempo, distintos equipos internacionales, entre ellos el propio grupo de McClure en Leiden, ya están planificando ampliar la búsqueda a más protoestrellas extremadamente jóvenes dentro del catálogo original de Herschel de 2013, para determinar si lo que vemos en HOPS 315 es un caso excepcional o si es, en realidad, un paso completamente estándar en la vida de cualquier estrella parecida al Sol. Mantener esta infraestructura funcionando no es gratuito ni sencillo. Solo el costo anual de operación del James Webb, incluyendo el personal científico y técnico distribuido entre el Instituto del Telescopio Espacial en Baltimore y los centros de control de la Agencia Espacial Europea, ronda los $170 millones al año, una cifra que debe renovarse y justificarse ante los gobiernos financiadores cada ciclo presupuestario. ALMA, por su parte, requiere un equipo permanente de más de 200 personas trabajando a 5.000 metros de altitud, en uno de los entornos más hostiles del planeta para la actividad humana sostenida, con niveles de oxígeno un 50% más bajos que a nivel del mar. La respuesta a esa pregunta tiene implicaciones que van mucho más allá de la astronomía pura. Si sistemas como HOPS 315 son comunes, y si terminan produciendo, con relativa frecuencia, cinturones de asteroides y planetas rocosos en ubicaciones similares a las nuestras, eso cambiaría de forma directa cómo las agencias espaciales de todo el mundo priorizan sus futuros telescopios de caza de exoplanetas, decidiendo hacia qué tipo de estrellas apuntar primero en la búsqueda de otros mundos potencialmente habitables. Programas ya en marcha, como el futuro Observatorio de Mundos Habitables que la NASA planea lanzar hacia la década de 2040, dependen directamente de saber con qué frecuencia sistemas como el nuestro llegan a completarse con éxito. Información que estudios como el de HOPS 315 empiezan apenas a proporcionar. Durante más de 4 décadas, la formación de los planetas fue, para la astronomía, un proceso que solo podíamos reconstruir de manera indirecta.
a partir de fragmentos de roca caídos del cielo y de planetas que ya llevaban millones de años completamente formados. HOPS 315 cambió esa historia. Por primera vez, un equipo de científicos observó, en tiempo real, el instante exacto en que el gas empieza a convertirse en piedra, en la misma región del espacio donde, según todo lo que sabemos hasta ahora, algún día podría formarse un cinturón de asteroides. Pero HOPS 315 sigue siendo, hoy, un sistema en plena obra, no un sistema terminado. Le esperan, como mínimo, entre 10 y 30 millones de años de evolución, atravesando dos de los obstáculos físicos más serios de toda la teoría de formación planetaria, con estrellas masivas cercanas que podrían evaporar su disco antes de tiempo, y una barrera de crecimiento que ningún modelo teórico ha logrado explicar del todo. Los próximos años de observación, combinando el James Webb, ALMA y, a partir de 2028, el Extremely Large Telescope, van a decirnos si lo que estamos viendo en HOPS 315 es una rareza cósmica o si es, en realidad, la forma estándar y silenciosa en la que se han estado formando sistemas planetarios como el nuestro, una y otra vez, en cada rincón de la galaxia, durante los últimos 13.000 millones de años. Hay algo casi vertiginoso en comparar las dos escalas de tiempo involucradas en esta historia. Por un lado, la edad de HOPS 315, menos de 150.000 años, una fracción tan diminuta de la edad del universo que resulta casi imposible de visualizar. Por otro lado, la edad de las inclusiones de calcio y aluminio del meteorito de Allende, 4.567 millones de años, la misma edad que, con toda probabilidad, tendrán algún día los primeros sólidos que se están formando ahora mismo alrededor de esta estrella. Dentro de 4.500 millones de años, si todo sale bien, si la radiación de las estrellas vecinas no evapora el disco antes de tiempo, si el material logra superar la barrera del metro y si ningún impacto catastrófico de última hora destruye el resultado final, podría haber, orbitando HOPS 315, un planeta rocoso, quizás con agua líquida en su superficie, sin ninguna forma de saber, todavía, si alguna vez llegará a preguntarse, como lo hacemos nosotros hoy, cómo empezó todo. Lo único que sabemos con certeza, mientras tanto, es que en algún lugar del catálogo original de Herschel de 2013, entre las miles de protoestrellas todavía sin estudiar en detalle repartidas por toda la nebulosa de Orión, probablemente haya más de un caso como HOPS 315, esperando su propia abertura afortunada en la nube, su propio momento exacto de ser observado. Encontrarlos, uno por uno, con el mismo nivel de detalle que se logró aquí, podría llevar toda una generación de astrónomos. Pero el primer paso, el más difícil de todos, demostrar que el propio instante de la creación planetaria es observable, ya está dado. Vale la pena remarcar, además, que este único hallazgo depende por completo de la coincidencia geométrica de una sola abertura en una sola nube de polvo. La astronomía de las próximas décadas necesita, y ya está empezando a construir, los instrumentos capaces de encontrar esa misma coincidencia una y otra vez, en cientos de estrellas distintas, hasta que dejemos de depender de la suerte para responder una de las preguntas más antiguas de la humanidad. Vale la pena recordar, para cerrar, la distancia real entre ambos extremos de esta historia. Las inclusiones de calcio y aluminio del meteorito de Allende llevan 4.567 millones de años depositadas en una roca, y hasta 1969 nadie sabía que existían. El gas y los cristales de silicato de HOPS 315 tienen, como mucho, unos pocos miles de años de haberse formado, y hasta 2025 nadie había logrado verlos. Entre un extremo y el otro hay, literalmente, toda la historia conocida de cómo se construye un sistema planetario, y por primera vez en la historia de la ciencia, tenemos una fotografía de ambos extremos al mismo tiempo. Nada de esto habría sido posible sin más de medio siglo de trabajo acumulado, desde una bola de fuego cayendo sobre un pueblo mexicano en 1969, hasta dos telescopios de miles de millones de dólares apuntando de forma coordinada hacia una abertura diminuta en una nube de gas a 1.300 años luz de distancia. Cada eslabón de esa cadena, el meteorito de Allende, los Proplitz de Orión fotografiados por el Hubble, el catálogo Herschel de 2013,
Los primeros planetas fotografiados en PDS-70 tuvo que existir antes de que HOPS 315 pudiera, finalmente, cerrar el círculo. Ninguno de esos hallazgos anteriores, por separado, habría bastado. Hizo falta juntarlos todos, en el orden correcto, durante más de 50 años, para que una sola estrella recién nacida en Orión terminara respondiendo una pregunta que la humanidad lleva formulándose desde que alguien miró el cielo por primera vez y se preguntó de dónde venimos. ¿Cuántos sistemas como el nuestro se están formando, en este preciso instante, en algún punto de la Vía Láctea, mientras nosotros seguimos intentando entender cómo empezó el nuestro? Déjalo tu opinión en los comentarios de abajo.